Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Podríamos decir, medio genéricamente, que las 3 décadas de la Revolución son las de 1810, la del 20 y la del 30. Las 3 produjeron algún legado. De cada una de estas décadas tenemos a los protagonistas de este episodio. El nacido en la década del 10, un brusco y pasional hombre de letras con una visión testaruda del país. El nacido en los 20, un fan del institucionalismo y con Buenos Aires a la cabeza. El nacido en los 30, huérfano del terror, el presidente más joven que hemos tenido, el primero en no saber usar una pistola, el ministro encargado de llevar adelante el plan de educación más ambicioso. En este episodio es tiempo de encargarnos de las presidencias históricas, las presidencias liberales. Hoy hablaremos de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Mi nombre es Camila Perochena. Y yo soy Santiago Rodríguez Rey. Bienvenidos a la Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 3 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. En este episodio tenemos casi 20 años que cubrir, 3 presidencias nacionales, varios enfrentamientos del final de las guerras civiles argentinas, una banda de cosas. ¿Todavía tenemos de esas? Todavía, a pesar de que hay un fuerte esfuerzo por sentar las bases del país con el modelo de la Constitución del 53, no estamos en un periodo de absoluta paz. Para nada. No solo hay múltiples focos de insurrecciones internas, sino que también al poco tiempo de hallar cierta paz, más bien un respiro, el entonces presidente Mitre llama a ir a Asunción en 3 meses y no justamente de vacaciones, porque estalla la guerra del Paraguay. Este periodo es conocido por algunos nombres: presidencias liberales, presidencias históricas, presidencias fundadoras. Hilda Sábato, doctora en historia e investigadora del CONICET, a quien entrevistamos para este episodio, tiene un comentario sobre estos nombres. No tienen nada en común, pero los historiadores se lo inventaron. Los que escribieron después agolparon esas 3 presidencias fundadoras también se les llama. Según la vertiente ideológica, se le puede llamar presidencias fundadoras, presidencias históricas, etcétera. Porque tampoco no fueron ni las primeras presidencias, dado que estuvo Urquiza primero y uno puede hasta decir que Rivadavia fue presidente en un contexto más complicado, pero digamos, después de la Constitución y de la conformación de la Argentina como República Federal, el primer presidente es Urquiza. Aunque Buenos Aires se haya revelado, la Confederación Argentina tenía un presidente que era Urquiza. O sea, los que siguen, se los pone todos en un grupo, por razones de la invención posterior, ¿no? Los que lo ven como un momento fundacional, que ahí nace la Argentina, bueno, ningunean Urquiza por un lado, por el otro lado, los ven como los presidentes que fundaron la nación, y si bien los 3 tuvieron una importancia muy grande en la construcción de la Argentina como república, al mismo tiempo eran muy diferentes entre sí, tanto por sus orígenes cronológicos, digamos, aunque eran todos jóvenes, eso se podría decir, menos Sarmiento no era joven. También tenían distintos orígenes geográficos y tenían diferentes posiciones políticas e ideológicas, que eso es fundamental. Nos llevó más de 50 años llegar a las presidencias fundadoras. Por estas latitudes nos tomamos las cosas con calma. Un tema que se nos complica un poco en este episodio es que algunos presidentes argentinos no es que pasan y vuelven al llano, a la tumba o al exilio.
Algunos como Bartolomé Mitre, por ejemplo, van a seguir dando vueltas por varias décadas, tejiendo y destejiendo, dando consejos, haciendo alianzas, creando diarios y armando revoluciones. Más o menos unos 50 años va a estar dando vueltas en la escena política si nos situamos en la década de 1850. Estamos en un estado de Buenos Aires separado del resto de la Confederación y con un Mitre que es un dirigente político muy conocido y popular. Comencemos entonces, que tenemos un montón de presidentes muy diferentes, dijo Hilda, y poco tiempo. Vamos a conocer a los personajes primero, hasta encontrarnos con los tres en la Buenos Aires de 1860. Bartolomé Mitre nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1821. Y ahí tengo que decir algo del origen geográfico de estos personajes. Mitre era de Buenos Aires, pero de Carmen de Patagones, había sido criado en Montevideo, era más uruguayo que argentino cuando él vino. Claro, había pasado tenía todas sus relaciones en el Uruguay, está bien que era el periodo en que había muchos exiliados del gobierno de Rosas allá, pero era un tipo que venía de alguna manera del litoral atlántico. Y además hizo su base de poder, como dije, en Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires y después la provincia fueron los lugares donde él construyó su poder, porque estos hombres que uno ve en el Bronce también eran, como dije también, caudillos, pero lo que significaba que se tenían que embarrar las manos en la política práctica. Y entonces ellos armaban redes, ellos no llegaban ahí solo porque dos tipos le señalaban con el dedo, sino porque tenían que ganar una elección, porque tenían que tener una prensa favorable, porque entonces tenían que movilizar a gente, y sobre todo sectores populares, que eran los que iban a votar. Entonces, Mitre tenía un montón de amigos políticos en distintos niveles, caudillos de barrio, como si fueran hoy punteros. Y armó sus tramas en Buenos Aires y también en la provincia, ¿no? Sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires. En Uruguay Mitre se hizo militar y liberal. Muy activo en el mundo de los exiliados de Montevideo, se relacionó con unitarios y no tanto. Cuando apareció la oportunidad con el pronunciamiento de Urquiza, Mitre se volvió al país y se unió a Urquiza. Pasado la batalla de Caseros, es decir, la caída de Rosas, se unió con los autonomistas que dirigían la Revolución de Septiembre en Buenos Aires, pero su postura no era exactamente igual a la de los autonomistas, sino que era un nacionalista. Él quería un país unido, con Buenos Aires como faro. Como muchos hombres del siglo XIX que vamos a ver, Mitre fue un montón de cosas. Fue presidente, militar, periodista, escritor, historiador. ¿Cómo hacía con el tiempo? Sin Twitter cualquiera tiene tiempo. Para 1860, tras la derrota de Buenos Aires en Cepeda, lo tenemos a Mitre gobernador del estado de Buenos Aires. Hablamos con el historiador Alejandro Ujanian, doctor en historia y coterráneo de mi tierra, Rosario, para que nos cuente un poco del Mitre de esos años. Lo primero que se me ocurre es cómo iría vestido Mitre, porque hay en torno a el frac, digamos, y el uniforme militar un tema. En el momento de la invasión de las fuerzas de Lagos a la provincia de Buenos Aires y la movilización de los porteños, digamos, en defensa de la ciudad, en el que Mitre, ministro en ese momento, cuenta la historia, que tiene que ver con el proceso, con el mito, con la construcción de la imagen de Mitre. El relato es más o menos este. Me saqué mis ropas de ministro, me puse mis ropas de militar, subí a mi caballo. Mientras iba con mi caballo a la defensa, los sobrinos de Rosas se acercan a entregarme armas y demás, y llegado en esas condiciones llegué al campo de batalla. Con lo cual, digamos, ese proceso, esa transformación de Mitre de estadista a militar es una de las características que hacen a su personaje y a la construcción de su imagen, ¿no? Y por otro lado, Mitre es uno de los personajes sin duda más interesantes de la historia argentina, como intelectual, como político, como militar, como creador de opinión pública, empresario de periódico, etc. Cada una de esas facetas también indica prácticas distintas, ropajes distintos, modos distintos, relaciones distintas, y de acuerdo, yo diría, no estoy seguro cómo contestar la pregunta específica, como haces, pero lo que creo que de acuerdo a el rol que estuviese cumpliendo, se reuniría con distintas personas, vestiría distintos ropajes y probablemente dialogaría de distintos modos, porque es un personaje muy popular, Mitre, en la década de 50. Sobre todo cuando se convierte en un héroe, un personaje
central de la política porteña contra la Confederación en la década del 50. Ahora, mencionábamos a Twitter. Uno que hubiera sido furioso tuitero es Sarmiento. Me encanta, un gran tuitero. Le encantaba pelear. Por el lado de Sarmiento tenemos entonces a un sanjuanino, nacido el 15 de febrero de 1811, en una familia modesta de escasos recursos. Durante mucho tiempo ejerció como maestro y después fue periodista, entre otras cosas. En los años de Rosas fue y vino de Chile, parece que dejó un graffiti por ahí. Tuvo fuertes lazos con los miembros de la generación del 37, Alberdi, Gutiérrez, y eventualmente sí tuvo que exiliarse. En Chile estuvo 12 años y participó de la vida política e intelectual del país. Fue ahí donde escribió el famoso Facundo en 1845. Pero tanto se metió en la política chilena que medio lo mandaron de viaje por el mundo, un poco para que investigue y otro poco para que no moleste. De ahí viene su libro Viajes. Ahí estás haciendo todo este show para contar que llevaste un busto de Sarmiento a Estados Unidos. Santi, bueno, ¿en serio? Poco, pero bueno, volvamos. Volvió para Caseros. Ahí cuenta Hilda cómo fue Sarmiento estos años. Que primero vino con Urquiza cuando se formó el ejército grande para derrotarlo a Rosas. Lo derrotaron a Rosas y él era el boletinero del ejército grande, o sea, escribía los boletines de él. Cuando Urquiza asume la dirección del proceso post-rosista, él se convierte en un enemigo acérrimo de Urquiza, escribe cosas virulentas en contra de Urquiza, y al final termina yéndose de esa constelación. Incluso ahí es donde empiezan sus peleas con Alberdi, que son mucho más fuertes que las que tiene con Mitre, ¿no? Porque Alberdi se va a sumar al proyecto. ¿Qué carácter el de Sarmiento? Se peleaba con absolutamente todo el mundo. Vuelve a Buenos Aires en 1855 y para 1860 es ministro de gobierno de la gobernación de Mitre en Buenos Aires. Nos queda Avellaneda. Por su lado, Nicolás había nacido en Tucumán el 3 de octubre de 1837, bastante más peque que el resto, y pertenecía a una familia ilustrada y algo más acomodada por parte de su madre. Su padre, Marco Avellaneda, perdió la cabeza por Rosas en 1841, no por ser su fan, sino todo lo contrario. En Córdoba, Nicolás Avellaneda estudió filosofía y derecho e hizo un doctorado en leyes en Buenos Aires. Se dedicó al periodismo y hacia 1860 era profesor de la Universidad de Buenos Aires. En lo que sí se parecían, y esto tampoco está en el sentido común de la mayoría de la gente que cree que, por un lado, presidencias fundadoras son los que fundaron la nacionalidad, pero por el otro lado también para un sector de la historiografía son los presidentes que manejaron el país a su gusto desde Buenos Aires y representando a sectores altos de la sociedad. Estos tres, ninguno de los tres tenía pedigrí, por decirlo en términos actuales. Bien. O sea, eran gente de orígenes modestos dentro de lo que entonces se llamaba gente decente, esto es gente que tenía algún nivel de educación, básicamente. Sí. Posiblemente algún nivel de propiedad, pero no necesariamente propiedad, pero sí educación y algún nivel de bienestar en el sentido de un pasar discreto, pero ninguno de los tres era rico, ninguno de los tres pertenecía a grandes familias, ninguno de los tres venía, digamos, con un capital material importante, ni social, porque Mitre era hijo de un funcionario menor de la monarquía y luego él estuvo galgueando, digamos, vivió de distintas cosas, vivió mucho tiempo en Montevideo, pero no tenía fortuna. Sarmiento tampoco es conocido, que Sarmiento viene de orígenes más bien modestos, y Avellaneda lo mismo. Avellaneda quizás tenía por el parte de madre, era de una familia tucumana más conocida, pero tampoco tenía fortuna. Entonces, eso es importantísimo, porque también marca el momento del país, donde estos hombres eran básicamente gente que se había hecho sola en el campo cultural y político. Eran políticos e intelectuales, más que grandes hombres o notables o lo que fuera. Entonces, hacia 1860 tenemos a los tres personajes ya en Buenos Aires, en el estado de Buenos Aires.
Como dijimos, en la década del 50, Mitre era un personaje muy popular en este estado de Buenos Aires, que integraba el grupo de los nacionalistas. Estaba enfrentado a las posiciones autonomistas que querían crear una especie de Buenos Aires libre e independiente del resto de la Confederación. Entre estos autonomistas estaba Valentín Alsina, que había sido gobernador. Tras la derrota de Buenos Aires en Cepeda, en 1859, Mitre pasa a ser gobernador y empieza a negociar en favor de su posición nacionalista, que sería lograr una soberanía única e indivisible de por fin una Argentina unida. Después de Cepeda entonces vino la batalla de Pavón, donde las fuerzas de Urquiza se replegaron y abrieron el camino a Mitre y el ejército porteño. Escuchen el episodio anterior si quieren ver más sobre esta batalla, pero acá Alejandro nos la resume muy bien. Hacer el campo de batalla en la medida para que Buenos Aires finalmente esté en condiciones de establecer ciertas condiciones de negociación que tanto para la Confederación como para Buenos Aires sean aceptables. Y a partir de ese momento iniciar un proceso de unificación que no se había logrado en los casi 10 años anteriores y que era muy costoso. Era muy costoso sobre todo para Entre Ríos, que era muy costoso para Urquiza, ¿no? Yo opto por esta segunda la transaccional. Alternativa. Sí. ¿Y qué condiciones impone Buenos Aires a esto? Bueno, concretamente hay condiciones que se habían fijado antes, ¿no? En el pacto de San José de Flores. El resultado de Pavón no solo tendrá como consecuencia la llegada de Mitre al poder. El ascenso de los liberales en las provincias abre un nuevo foco de conflicto con los federales. ¿Liberales? ¿No hablábamos de unitarios y federales hasta ahora? Sí, pero no. Los grupos de los periodos anteriores fueron mutando. Y ahora en la década del 60 la división o el clivaje va a ser entre liberales y federales. Así como en las filas que defienden a Buenos Aires se van a entremezclar viejos federales con unitarios y liberales, entre las filas de Urquiza y el resto de la Confederación va a pasar lo mismo. Ok. Entonces, es así que tras Pavón y la disolución de la Confederación, Mitre queda al frente del país como presidente provisional. Cargo que será confirmado cuando se organicen las elecciones oficialmente al otro año, convirtiéndose, ahora sí, en el primer presidente del territorio unificado el 12 de octubre de 1862. Pero ahora venía lo difícil, pobre Mitre, porque había que construir un Estado, había que crear una burocracia, había que crear una moneda única para todo el territorio, había que darle forma a la recaudación de impuestos, había que hacer obras públicas para comunicar un país que era gigante, en fin, había una banda de trabajo que Mitre tenía por delante. Mitre era muy débil. En la construcción, lo que él tuvo que hacer en esos años, en esos 6 años de gobierno, fue tratar de armar un gobierno nacional que no existía, que solo existían las ruinas de lo que había intentado hacer Urquiza, que también le había costado un montón. A Mitre le costó un montón, encima se planteó el tema de la guerra, que él pensaba que lo iba a ayudar, y de hecho ayudó a la construcción de la nación, pero no a su poder político, que perdió Mitre con la guerra en realidad. Pero sí esta idea de armar un gobierno federal. Hay que pensar esto, que el tipo llega al gobierno y no existe la Casa Rosada, no existe el Congreso, no existe la casa donde podía sentarse a gobernar. O sea, no hay nada. Hay que armar los ministerios, hay que armar todo desde cero. Entonces él se aboca a eso, incluso nombra la Corte Suprema. Todo eso es un armado difícil, complicado. Mitre y los llamados liberales se encuentran entonces al frente de una situación de debilidad. Los liberales en el interior no son los más populares del barrio, pero van a ir intentando extender su influencia al resto de las provincias, a veces negociando y a veces no tanto. Mitre tenía una idea de la presidencia, y esto tenía que ver con sus ideas románticas, republicanas. El presidente era un primus inter pares, era alguien que el primero era la figura simbólica y demás, y tenía su poder, pero como dije, él tenía poco poder real, porque tenía tenía que armar su poder, y no fue nada fácil, en las provincias sobre todo, donde él no tenía bases propias, él tenía su base en Buenos Aires. Entonces para él fue muy difícil el armado político, pero al mismo tiempo él tenía esta idea de una presidencia negociadora. Él negoció con todas las provincias, cuando se dice Buenos Aires avasalló el interior, es solo parcialmente cierto, porque lo que tuvo que hacer, no sé si le gustaba o no, pero lo tuvo que hacer y lo hizo, fue en cada provincia buscar una base política. No se gobierna solo con un ejército, en ningún lado. Entonces,
Él tenía el ejército, que también era un ejército complicado, tenía el ejército en los primeros años, después tiene todo lo de la guerra del Paraguay, que es otro capítulo, pero en los primeros años tenía el ejército, podía mandar a los que se llaman sus procónsules, o sea, los coroneles que, como Paunero y todos esos o Arredondo, que iban y hacían desastres, pero al mismo tiempo tenía que tener una base política. Él no podía gobernar con esos tipos. Entonces, lo que hacía era en cada provincia buscar gente que podía sexualear, y de hecho lo consiguió. En muchas provincias hubo gobiernos llamados liberales, que eran liberales porque se asociaban al partido liberal o al grupo liberal mitrista, pero a su vez que tenían sus propios intereses, no es que eran mitristas ciegos, no eran empleados de Mitre. Entonces él en algunos lugares negoció, en otros lugares mandó el ejército y luego negoció, y en otros lugares tuvo que aguantar, como con Urquiza. No era que él mandaba. Entonces, desde el punto de vista de la imagen del presidente, es más un presidente intermediario, negociador. Incluso él no hacía uso de los, digamos, no insistió en los atributos del cargo. Por ejemplo, él iba caminando desde su casa a la casa de gobierno de ese momento, que era el fuerte, ¿no? Iba caminando, se encontraba con la gente, lo saludaba. En esa época era Buenos Aires, era chica, se conocía a todo el mundo. Él tenía una idea más bien de una presidencia que no fuera rimbombante. Entonces, tenemos a los federales levantándose contra el poder central y al gobierno mandando al ejército y a las guardias nacionales de las provincias aliadas a controlar los levantamientos. Si tomamos la presidencia en su conjunto y consideramos estos estallidos y la posterior guerra del Paraguay, prácticamente no hubo paz durante estos 6 años. De hecho, cuando estalló la guerra, las disputas internas se hicieron aún más virulentas. Las rebeliones a lo largo de la presidencia de Mitre fueron también creando roces adentro del elenco gobernante. Es así que vamos a empezar a tener a las peleas entre Mitre y Sarmiento. Mientras Sarmiento proclamó, por ejemplo, la necesidad de aniquilar a los que participaban en los levantamientos, dictando resoluciones no muy compatibles con garantías institucionales, Mitre entendía la represión estatal de una manera más moderada. Quería evitar excesos y violencias innecesarias. El ejemplo claro es de esta división, ¿no? A ver. Es el del caso del caudillo federal, el Chacho Peñalosa. El Chacho, que fue asesinado de un lanzazo luego de haberse rendido y su cabeza expuesta en la plaza de Olta. El asesinato del Chacho recibió la aprobación, fue festejada más que aprobación, de Sarmiento y reprobada por Mitre. Veamos qué nos cuenta Hilda de estas diferencias entre ambos. Cuando se produce la captura del Chacho y el asesinato del Chacho por parte de las tropas del ejército, que en ese momento se llamaba Nacional, el ejército de Buenos Aires, la verdad es que Sarmiento está absolutamente lanzado a destruir todo eso y tiene frases tremendas respecto a... Es ahí cuando dice que no hay que agarrar sangre de gaucho, todas esas cosas que la gente cita, que son esos exabruptos de Sarmiento que van de la idea de que esta gente hay que reventarla. Mitre no pensaba en absoluto, no porque no estuviera en contra, no porque no pudiera derrotarlo, pero él no estaba de acuerdo con el aplastamiento de esa forma, no estaba de acuerdo incluso con cuando se produce el asesinato del Chacho, hay un intercambio de cartas muy duras, porque ellos lo que querían era juzgarlo, traerlo a Buenos Aires, que la corte lo juzgara o que la justicia lo juzgara. Apaciguados los principales frentes de conflicto internos, uno pensaría que era el momento ideal para llevar adelante por fin la institucionalización del país. Pero pasaron cosas. No me digas que Uruguay. Pasaron cosas en Uruguay. ¿Otra vez? Conflicto en Uruguay, guerra con el Brasil. Conflicto en Uruguay, batalla de Caseros. ¿Ahora qué pasó? Conflicto en Uruguay, guerra del Paraguay. Esta guerra merece un párrafo aparte. Hablamos con María Victoria Barata sobre el rol que tuvo Mitre en esta famosa guerra. Antes que decir guerra del Paraguay, diría, primero Mitre, la guerra del Paraguay comienza en realidad en un conflicto en la banda oriental, un conflicto faccioso entre blancos y colorados. Ahí Mitre tiene un rol muy importante porque el líder de la invasión colorada es Venancio Flores, que es amigo personal de Mitre, que estuvo la década anterior a esta guerra exiliado en Buenos Aires, y Mitre, su gobierno va a prestar apoyo militar, aunque no lo va a reconocer, va a prestar apoyo militar a la invasión de Flores. Entonces, primero Mitre juega en el conflicto de la banda oriental a favor
de los colorados. Hasta ese momento el conflicto está circunscripto a Paraguay y Brasil. Brasil va a invadir la banda oriental, Paraguay va a reaccionar tomando un buque que traslada al gobernador de Mato Grosso, se va a declarar una guerra entre ellos dos y al principio la guerra es brasileño-paraguaya. El rol fundamental de Mitre es cuando esta guerra se convierte en la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque Brasil, la diplomacia brasileña va a intentar convencer a Mitre de unirse a la guerra que ya estaba declarada entre Brasil y Paraguay. Y de él dependió la decisión fundamental de que Argentina firmara ese famoso tratado entonces secreto de la Triple Alianza. Entonces, el rol al principio fue, para que Argentina entre en la guerra, fue fundamental, fue casi una experiencia que se hizo política y personal de él. Después, bueno, con el tiempo, lo más importante también al principio es que él va a imponerle a los brasileños, y esto no es menor, porque el imperio de Brasil en ese momento era la potencia regional, tenía un ejército mucho más nutrido y profesional que el de Argentina. Él va a imponer que tiene que ser el jefe del ejército aliado. O sea, el presidente de Argentina va a ser el jefe del ejército aliado. Eso cambia totalmente sus funciones como presidente, porque él se va a trasladar primero a Concordia, donde está la base de aprovisionamiento del ejército, y después al frente paraguayo, porque finalmente la guerra se va a pelear en Paraguay. Otra cuestión en donde Mitre tuvo mucha importancia fue que en 1866 hubo un principio de acuerdo de paz con Paraguay. Hubo una entrevista en Yataiticora entre Mitre y Solano López, a la que no se llegó a un acuerdo, pero estuvo en manos de él y de López poder llegar a esa paz. A Mitre la guerra le sirvió para callar las disidencias internas. Se va a producir en paralelo a la guerra internacional un conflicto civil, un levantamiento de las montoneras federales en el oeste del país. Mitre va a mandar a parte del ejército que estaba en Paraguay a luchar contra las montoneras, y durante un año van a estar los conflictos armados hasta que finalmente el Estado Nacional vence esa resistencia federal. Por un lado, Mitre tiene esa victoria, pero por otro lado, una vez que termina su mandato presidencial, él no va a lograr imponer a su candidato. Entonces la guerra, por un lado, termina con esa disidencia, o empieza a terminar con esa disidencia federal, pero a la vez eclipsa, ya sin mucho retorno, el rol político de Mitre en Argentina. Mitre termina involucrando al país entonces en un conflicto que durará más allá de su periodo. Esto tendrá un impacto directo en el frente interno a medida que las levas se intensificaban y se producía el desgaste de una guerra mucho más larga de lo que se tenía pensado. Es en este contexto que Felipe Varela se alza contra el gobierno. Llegó a poner en jaque al gobierno nacional en el interior, aunque no estuvo el apoyo a Urquiza y no pudo extenderse, y su rebelión quedó circunscripta a Cuyo y al noroeste. La rebelión duró casi un año, aunque el grueso de esta quedó sofocada en abril del 67 en la famosa batalla del Pozo de Vargas, que tiene un folclore muy lindo. Eventualmente, la guerra mantendrá a Mitre licenciado de la presidencia por 2 años y medio, y quizás hubiera sido más de no haber muerto el vicepresidente Marcos Paz, víctima de la epidemia de cólera en enero de 1868, año de elecciones. Exacto, les recomendamos para estos temas de la Guerra del Paraguay que estén muy atentos a la salida del libro de María Victoria Barata sobre esta guerra. Muchos mitos se dijeron sobre esta guerra. Vamos a consumir todo el episodio si no podemos hablar de eso, y no lo vamos a hacer, pero léanlos en el libro de Victoria, que seguramente los va a ilustrar un montón. Entonces, la guerra por su duración tuvo efectos importantes en todo el periodo. Bueno, en principio porque obligó a Urquiza, al líder federal más importante, a tomar una decisión, y esa decisión fue favorable a la visión del entonces presidente de la nación. Eso fue inédito. Después, porque va a terminar dejando debilitado al federalismo.
el mitrismo va a tener como esta derrota, este eclipse político y el autonomismo va a tomar la delantera y el autonomismo va a ser muy importante después para la consolidación. Es como un acuerdo autonomista y exfederales y el mitrismo va a quedar eclipsado porque dinamiza una parte de la economía, esto mucho no se dice, la entrada de oro brasileño va a ser más fuerte la moneda argentina, hay muchos sectores comerciales, sobre todo en el litoral, que se dedicaban a abastecer los ejércitos que se van a ver beneficiados. Consolidó también el Estado porque hizo más dependientes a las provincias de la nación va a girar menos recursos y ellos van a necesitar más, porque organizó un ejército a nivel nacional que ya existía, pero que nunca había tenido una prueba tan grande, que tampoco se puede ver con un ejército nacional profesional actual y ya unificado, pero digamos, para el ejército, de hecho, para los militares hoy el mito de la Guerra del Paraguay es como el mito fundante del ejército. Y también creo a nivel simbólico porque proporcionó un motivo presente a las disputas sobre la identidad nacional, que en general remitían a discutir la Revolución de Mayo, el rol de Rosas, y ahora tenían algo en el horizonte compartido con distintos tonos, pero vamos a decir compartido por el mitrismo, por el autonomismo y por ciertos exfederales. Sobre todo los autonomistas, que no era su causa personal, tampoco les gustaba tanto que durara la guerra, pero siguieron. Y tampoco querían defender mucho a Paraguay. En este contexto de guerra surge la candidatura de Sarmiento. Y Sarmiento, que estaba como ministro plenipotenciario en Estados Unidos, embajador, era una figura de prestigio que guardaba desde hace un tiempo ya una cierta distancia con Mitre. Los liberales mitristas, por su parte, quedaron fuertemente desprestigiados por la guerra, y Mitre en particular pierde buena parte del sostén en Buenos Aires. En las elecciones de 1868, con su base desgastada, Mitre no logró imponer su candidato. Se forma un río revuelto con múltiples candidaturas, elecciones bastante competitivas, y finalmente el colegio electoral da la victoria a Sarmiento, que no había participado de la campaña, ya que seguía en Estados Unidos. Hay una imagen buenísima de la asunción de Sarmiento que muestra bastante bien esta pica entre Mitre y Sarmiento. Mitre le va a organizar la asunción a Sarmiento, Mitre era el presidente saliente, y le hacen un lugar donde había unas 2.000 personas más o menos. Entonces cuando Sarmiento llega, se da cuenta que tiene que atravesar un tumulto de gente medio a los empujones y que Mitre lo está esperando ahí en el escenario, adelante, mirándolo al pobre Sarmiento. Risita de costado, ahí arriba. Mitre haciendo guiño guiño tranqui, esperándolo en el escenario, y Sarmiento pobre abriéndose paso entre la multitud. Esto de los traspasos presidenciales no se nos da muy bien a veces. Sí, nos cuesta lo de pasar la banda presidencial. Vamos entonces a la presidencia de Sarmiento. Tengamos en cuenta que al llegar a la presidencia no pertenecía a ningún partido ni ocupaba cargos en el gobierno. Además, Sarmiento era Sarmiento. Tenía una idea bastante distinta a la que tenía Mitre sobre cómo debía ejercerse la presidencia. Sarmiento entró y lo primero que hizo, se compró una carroza de la Gran 7, una carroza así con caballos, y él se trasladaba a la casa de gobierno en esa carroza. ¿Pero por qué? ¿Porque le gustaba mandarse la parte? No, porque él creía que el presidente tenía que tener mucho más poder que el que tenía, y que el poder se construye también con los símbolos del poder, no solamente con los generales que tenés alrededor. Entonces, en ese sentido, Sarmiento hizo, y en todas las cosas que hizo, yo dije de la carroza porque es una anécdota, incluso donde se pelearon con Mitre. ¿Sí? Porque él entra a la casa de gobierno y encuentra que la casa de gobierno tiene una silla rota, los muebles eran de cuarta, y dice, esto es imposible, ¿cómo va a ser la casa de gobierno del presidente de la República Argentina con este mobiliario de cuarta? Y dice cosas terribles de Mitre. Entonces Mitre le contesta, ¿no? Entonces, esto es simbólico de dos personalidades. Sarmiento lo que hace desde que llega el primer día es se dedica, y tenía menos poder que Mitre todavía porque no tenía partido propio, se dedica a construir la figura presidencial y el poder central. O sea, la idea de que el poder ejecutivo es el que tiene que tener realmente la concentración del poder. Entonces hay dos ideas del poder muy diferentes. Y toma un montón de medidas, muchas le fallan,
pero que el objetivo es consolidar al Poder Ejecutivo. Bueno, él también tiene muy mala relación con el Congreso. En el Congreso está Mitre, que le señala con el dedo todo el tiempo, lo acusa justamente de concentrar poder, de ser y de no atender al pueblo, de esto y lo otro. Y eso muestra dos estilos muy distintos de gobierno. Para demostrar aún más este corte con el gobierno anterior, Sarmiento no sumó en su gabinete a ningún representante del mitrismo y llevó adelante un trabajo de desmontar lo que quedaba del mitrismo en las provincias. Además se preocupó por otras cuestiones más materiales. Se mejoró el ejército y se lo subordinó al poder central. Lo mismo se hizo con las guardias nacionales y se crearon redes de comunicación para unir al país y vencer al desierto. También se cerró la participación en la Guerra del Paraguay. Aquí María Victoria nos va a contar un poco cómo fue que Sarmiento dio cierre a la guerra. Sarmiento, esto es importante, Sarmiento tenía si uno rastrea en el pensamiento anterior de Sarmiento, de Facundo, etc., él tiene una concepción muy despectiva de Paraguay, bastante negativa, lo identifica con el atraso, dice que es una China recóndita. Pero lo que es importante mencionar es que cuando comienza la guerra, Sarmiento está en Estados Unidos y no participa, digamos, del comienzo del conflicto, ni arenga por eso. Esto porque hay muchas declaraciones muy desafortunadas de él que se leen retrospectivamente como una justificación de una matanza. Pero lo que sí hay que decir es que cuando Sarmiento asume, en 1868, la guerra ya está muy deslegitimada por la duración que tiene, por el costo que tiene para el país, no tanto por la defensa de los paraguayos. Y Sarmiento lo que hace es continuar con la guerra. Argentina va a continuar con la guerra, pero van a regresar gran parte de las tropas a Buenos Aires. Entonces, el papel del ejército argentino hacia el final de la guerra, que es la parte más cruenta, va a ser menor al lado del ejército brasileño. La Argentina va a participar hasta el final, hasta lograr todos los reclamos territoriales, salvo uno en donde fallan a favor de Paraguay. Y Sarmiento también va a participar y va a promulgar que se consigan esos reclamos territoriales a través de la ocupación efectiva del territorio. El ejército argentino va a ocupar con el brasileño 7 años Paraguay, a través de la acción de todos los diplomáticos, que lo que tienen como norte fundamental es lograr los reclamos territoriales más importantes, que básicamente los podemos resumir en la actual provincia de Misiones y la actual provincia de Formosa, que es lo que va a terminar logrando. Entonces, la actitud de Sarmiento no es su guerra personal, no es la guerra que se puso al hombro, pero es la actitud, digamos, autonomista. Reconocer que la guerra está costando demasiado, pero hay que terminarla con una participación menor para no sentir tanto la culpa de la destrucción de Paraguay, pero con cierta indiferencia también por la situación de los paraguayos, porque tiene una posición despectiva de ese pueblo. En paralelo al fin de la guerra, se da el asesinato de Urquiza, el ascenso de López Jordán en Entre Ríos y su rebelión. Sarmiento va a mandar a aplastar esta rebelión e interviene en la provincia con repetidos reveses por parte del Congreso para sostener los alcances de la misma. Estos reveses es porque, entre otras cosas, Sarmiento quería ponerle precio a la cabeza de López Jordán. Y el Congreso medio como que no lo dejó. Pese a sus derrotas, López Jordán continuará rebelándose hasta 1873, cuando es definitivamente vencido. Bueno, pese a esto, el gobierno de Sarmiento va a ser bastante más calmo que el de Mitre, al menos en lo que respecta a las guerras civiles. Sin embargo, cuando vuelven las tropas traen la fiebre amarilla que va a azotar la ciudad y que va a dejar abajo, va a traer la muerte de un 10% de la población en el verano del 71. Pero ¿cómo recordamos a Sarmiento hoy popularmente, digamos? Como un pelado cabrón, me parece. Sí, además de pelado cabrón, es el padre del aula. Y parte de este impulso modernizante se da en su gobierno. La difusión de la educación pública estaba en el centro de sus preocupaciones y para él solo así se iba a modelar una nueva sociedad pujante. Exactamente, pero no alcanzaba con la educación para modernizar la sociedad. Sarmiento también creía que había que traer inmigrantes y darle a esos inmigrantes una pequeña propiedad de tierra, creando así una sociedad de farmers, es decir, de granjeros autónomos.
Para el presidente el latifundio, la ganadería, lo que hacía era reproducir la barbarie. En cambio, las colonias de inmigrantes y de pequeños propietarios creaban el ciudadano ideal, ciudadanos que se autogobernaban en municipios. Ahí está la influencia de Estados Unidos en Sarmiento. Ahí está mirando Estados Unidos, Sarmiento. Y así, bueno, llegamos al año 74 y la elección de Avellaneda. Por fin, qué rápido, ¿no? Pero me parece que están faltando cosas, no sé, crisis económicas, levantamientos, revoluciones, esas cosas. Todo eso llega ahora. Ahora. Todo eso llega ahora al cierre del gobierno de Sarmiento, cuando otra vez surgen conflictos para elegir un sucesor. Difícil elegir el sucesor, entonces. Avellaneda va a tener 36 años en ese momento y era ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, y lo había sido desde sus 31, como yo, me quiero morir. Contaba con el apoyo de Sarmiento, pero este no tenía partido, así que el sostén tenía que venir de otro lado. En oposición sonaban los nombres de Mitre, otra vez, y Alsina como candidatos, dividiendo el voto de Buenos Aires. Pero en el interior se venía tejiendo algo que los iba a sorprender. Parece que Avellaneda, mientras los porteños se peleaban entre ellos y los federales iban perdiendo posiciones tras los alzamientos fallidos, había construido una red propia de apoyos desde nuevas posiciones del Estado Nacional en el interior. Su trabajo en educación le permitió armar esta red de contactos y apoyos en los gobiernos provinciales. También tenía entre las tropas de los ejércitos de frontera a un joven hablando muy bien de él, un tal, ¿te suena? Un tal Julio Argentino Roca. Ahí va. Entonces lo que empieza a pasar es que los grupos de poder del interior del país, que habían estado siempre participando de las redes que eligieron a Sarmiento y a Mitre y que gobernaron, pero de maneras distintas, en este momento empieza un cambio generacional en el interior. El federalismo, como digo, no existe más como red, entonces empiezan a hacer nuevas redes de poder. El liberalismo está debilitado, entonces ahí se empieza a armar algo nuevo. Y Avellaneda es clave en ese armado, porque él desde el gobierno nacional ayuda a grupos del interior a través de lo que empieza a aparecer como un dato fundamental en la política, que hasta ese momento no lo era, que es las oficinas del Estado. Ustedes piensen que hoy sabemos que en todas las provincias hay oficinas del Estado. Bueno, en ese momento, con Mitre no había nada, con Sarmiento empieza a verlas, y lo que hace Avellaneda desde su ministerio es colocar gente, darle lugar, por ejemplo, rectores de los colegios nacionales. Telégrafo, correo y luego ferrocarriles. Todo eso comienza a ser son espacios nuevos de funcionarios que para estar ahí tienen que tener el acuerdo, que ya no son patrimonio de la provincia, que ya no son lugares que la provincia maneja por su cuenta, sino que el gobierno nacional, para no llamarlo el Estado, el gobierno nacional tiene injerencia. Entonces desde el gobierno nacional se empieza a operar, ya no solo a través de los mecanismos que había diseñado Mitre de negociación con lo que ya había, sino la construcción de liderazgos nuevos apoyados en estas instancias también de poder novedosas. Y Avellaneda, calladito, porque no era bocón como Sarmiento, fue armando parte de esas redes que finalmente, incluso ponen un nombre, que es el partido, que después, que no es el mismo PAN, pero el Partido Nacional, por llamarlo. De esta forma, Avellaneda articula el Partido Nacional. Alsina, que ve que no le dan los votos, se baja un poco antes de la elección y forma una alianza que se va a llamar Partido Autonomista Nacional, dándole su apoyo a Avellaneda. Partido Autonomista Nacional, me suena. Parece que esta campaña electoral tuvo un gran efecto en la opinión pública. Según las fuentes de la época, todos hablaban del tema, la población estaba bastante pendiente del asunto, cosa que muchas veces se dice como que no les interesaban las elecciones en esa época. Para nada, todo el mundo atento. En especial si eran elecciones competitivas como estas. Además, la gente de Buenos Aires no lo quería mucho al pobre Avellaneda. De hecho, le hacían bastante bullying. Había muchas caricaturas que se reían porque era petizo, porque criticaban su catolicismo. Él no era querido en Buenos Aires. A diferencia de Mitre o de Sarmiento, que era un personaje especial. Avellaneda no tenía base en Buenos Aires, se alió con los autonomistas, con Alsina, pero los porteños le tenían bronca. Era muy católico, en una ciudad muy secular, donde si ustedes tuvieran acceso a los diarios de la época,
se darían cuenta que ningún diario era, salvo el diario de la Iglesia, los demás eran todos diarios anticlericales, más fuerte o menos fuerte, donde las caricaturas que salían sobre los curas hoy serían consideradas herejía y qué sé yo, y donde había un clima, sobre todo en los sectores políticos, publicistas, intelectuales, era un clima más bien anticlerical. Y Avellaneda era católico practicante. Entonces lo dibujaban como si fueras el seguidor, las caricaturas, seguidor de la Iglesia. Pero además era muy petizo. Entonces lo dibujaban con unos taquitos en las caricaturas, era como, lo llamaban el chingolo, taquito, todo de epítetos, porque le tenían una bronca total los dirigentes porteños, ¿no? Bueno, pero entonces su base es más bien el interior, ¿no? En abril de 1874, Avellaneda ganó la presidencia con 146 votos del colegio electoral contra 79 de Mitre. Avellaneda buscó continuar con el proyecto modernizador de Sarmiento, pero encontró algunas dificultades, oposición de grupos políticos y una crisis económica. Por el lado político, a poco de ser electo estalló la revolución liderada por Mitre y Arredondo. Los revolucionarios arrastraban cuestionamientos de fraude de las elecciones de Buenos Aires previas a las presidenciales. Pero igual, una revolución a esta altura no se le niega a nadie. O sí, porque no solo la revolución no fue exitosa, sino que liquidó el poder político de los mitristas. Muchos no van a volver al ruedo, hasta la próxima revolución, que no está programada hasta 1890 más o menos, en la agenda. Los problemas para Avellaneda igual estuvieron en la parte económica. En 1873 se desató una crisis en Europa y Estados Unidos que hizo que se achicaran los mercados de capitales, es decir, se frenó la lluvia de inversiones. La crisis afectó los precios de las exportaciones argentinas, el crédito se contrajo, la actividad económica se estancó, hubo quiebras y aumentó bastante la desocupación. Esto hizo que Avellaneda recortara empleos estatales, redujera sueldos y pensiones y achicara el Estado. Ajustó para poder seguir pagando algunas obras públicas de su gestión y para pagar los intereses de la deuda. En un discurso, Avellaneda dijo: hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. Un fanático de pagar la deuda. Esta crisis duró varios años. Recién en 1877 se empezó a reactivar la economía con Victorino de la Plaza como ministro de Hacienda. Pongan a este muchacho en el corcho, que lo vamos a tener en el podcast de nuevo, en unos episodios, porque aunque muchos no lo conozcan, también fue presidente. Otro destaque de Avellaneda, y continuando con políticas que había iniciado Sarmiento, fue la búsqueda de expandir e integrar el territorio a través de la ocupación productiva de las tierras y el desarrollo de las comunicaciones. De esta manera buscaba generar una especie de mercado nacional que expandiera la economía, y para ello dictó una ley de inmigración y colonización que se conoce como Ley Avellaneda. Ahora, si uno busca expandir y ocupar, tiene que tener hacia dónde hacerlo. Ajá. Y ahí entramos en la cuestión del indio. Ya durante las décadas revolucionarias tenemos campañas para expandir la frontera. Las más conocidas fueron las del gobernador Martín Rodríguez, que hablamos en el primer episodio de este podcast, y las de Rosas, a quien nombramos en el segundo episodio. En esa frontera hubo periodos de relaciones pacíficas, basadas en relaciones diplomáticas y de intercambio, y momentos un poquito más conflictivos. Hablamos con Guido Cordero, antropólogo, para conocer más sobre lo que pasaba en la frontera sur durante estas presidencias. Interior y durante toda la década los ranqueles van a participar, se van a sumar de los distintos levantamientos montoneros, es decir, va a haber una división interna en el campo indígena. Y a su vez, en el lado de Buenos Aires, la política seguida por los cacicazgos, fundamentalmente por Calfucurá, va a ser la de intentar sostener esas relaciones pacíficas, es decir, este retorno al negocio pacífico de indios de la época de Rosas, que es lo que hace Mitre. Mitre realmente trata de devolver al negocio pacífico de indios, pero que por distintos motivos no va a lograr funcionar, porque las raciones no llegan, porque los comandantes tienen distintos problemas y porque los caciques no logran controlar a aquellos indios que no quieren sostener esas relaciones pacíficas, ¿no? Entonces van como buscando diferentes acuerdos que funcionan en un momento, después no funcionan tanto, hasta que parecieran empezar a ajustarse en la segunda mitad de la década. Entonces, para cuando llegó Avellaneda, el Estado controlaba solo la mitad del territorio que consideraba propio.
El plan del nuevo presidente era la expansión de la frontera en un contexto en el que la crisis mostraba la urgencia de obtener nuevas tierras para producirla. Además, las relaciones con los indios venían siendo un poco más conflictivas en los últimos años. En particular, ya cambiando de década, en 1870, 1872, 73 va a haber, es donde va a haber nuevamente grandes malones. Con grandes malones quiero decir malones donde participan a veces 2.000, a veces 3.000 guerreros, que implican la convocatoria de muchos grupos diferentes, ¿no? El espacio indígena no tiene liderazgos centralizados, es decir que tanto hacer la paz como hacer la guerra implica toda una serie de negociaciones que duran muchísimo tiempo. La política de Avellaneda con respecto a los indios tuvo 2 etapas. La primera estuvo dirigida por el ministro de Guerra, Adolfo Alsina. Su plan era instalar población, construir ferrocarriles y tender el telégrafo. Pero para eso había que crear fuertes y fortines en la frontera que frenaran el avance de los indios. Además, a esto se iba a sumar una gran zanja de 3 metros de ancho y 2 de profundidad para frenar a los malones, el robo de ganado y básicamente establecer una especie de frontera física. Con Alsina, Namuncurá va a seguir tratando de negociar, solo que a medida que se va avanzando cada vez más, la negociación es cada vez desde una posición más débil. Digamos que desde el lado indígena cada vez se concede más para conseguir menos, que de cualquier manera no se cumple. Pero esta lógica de la negociación va a seguir presente no solo durante la corta vida de Alsina a cargo del Ministerio de Guerra, sino que esta lógica de la negociación va a seguir durante la década siguiente. Digamos, hasta en las últimas etapas de la conquista, ya en mediados de la década de 1880, va a seguir buscándose restablecer esta lógica de la diplomacia, que era lo central desde el punto de vista indígena para mantener las relaciones interétnicas. Diplomacia que no excluía la violencia, pero que buscaba determinado equilibrio, ¿sí? No un cambio radical del tipo de vínculo, sino un equilibrio que pudiera ser conveniente. Esta estrategia fue atacada por parte de los generales, como Roca, que quería una estrategia ofensiva que penetrara en el territorio del indio, así como una especie de rodillo. Qué gráfico. Sí. El proyecto de Alsina se inició hacia 1875 y avanzó rápido. Incluso llegaron a acabarse 370 kilómetros más o menos de esa zanja. Esto convirtió al ex vicepresidente y actual ministro de Guerra en una figura importante en vistas de las elecciones de 1880. Pero, durante una de esas visitas al frente, en Carué, Alsina enferma y al poco tiempo muere. Esto pasó en diciembre de 1877. Esto iba a dejar un vacío de poder entre los autonomistas bastante importante. El reemplazante de Alsina en el proyecto fue Julio Argentino Roca, que entonces tenía 35 años. El objetivo de Roca era penetrar en el territorio del indio hasta el Río Negro. La campaña cumplió su objetivo y el 25 de mayo de 1879 Roca izó la bandera en la isla Choel Choel, mismo lugar al que había llegado Rosas 50 años antes, aunque ahora el arribo del Estado se iba a hacer más permanente. Por esto que Roca logró en gran parte se debe a su anterior intervención, es decir, a la intervención de Alsina. Hay ciertas continuidades en estas 2 campañas. Hay también continuidades y ya la campaña de Alsina ya realmente debilitó muchísimo a los pueblos de la Pampa, si bien no llega hasta el Río Negro y si bien va a ser muy criticada la famosa zanja de Alsina, la verdad es que hace un cambio, ahí ya hay un cambio radical, sobre todo porque implica haber metido dentro del territorio controlado efectivamente por el ejército las tierras de invernada de los grupos salineros, por ejemplo. Es decir, que los dejan sin alimentos. Ya desde antes, incluso ya desde fines del 74, pero sobre todo a partir del 75, empiezan a llegar grupos sueltos a buscar acuerdos y tratados, a instalarse como indios amigos, según indican los comandantes de frontera, diciendo que en los toldos hay hambre. Y la campaña del desierto, que va a ser unos años después, ya se hace sobre eso, no sobre pueblos que se mantenían relativamente fuertes y autónomos, sino que ya habían sido muy pero muy debilitados. Y de cualquier modo, la campaña del 78-79 no va a llegar
hasta determinado lugar, que va a ser el Río Negro, y después las campañas van a continuar. Roca volvió victorioso de la campaña en 1879 y su nombre es el que más sonaba para convertirse en sucesor de Avellaneda. Aunque esto ya es tema para el próximo episodio. Avellaneda será de los 3 presidentes de este episodio el primero en morir, y por eso el de una menor carrera post-presidencia. Sin embargo, aunque corta, no es menos destacable, ya que inmediatamente después de dejar el Ejecutivo, va a pasar a ser rector de la Universidad de Buenos Aires, que fijó las bases a las que debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales, además de senador por Tucumán. Avellaneda va a morir en alta mar a los 48 años. Igual si es por longevos, tanto Sarmiento como Mitre tendrán vidas largas y activas tras sus presidencias. En el caso de Sarmiento, fue ministro de Avellaneda y superintendente de escuelas de Roca. Obviamente siguió peleándose con todo el mundo, incluso con ambos presidentes. Fundó el diario El Censor, antes de finalmente fallecer en Asunción el 11 de septiembre de 1888. El caso de Mitre es particular también. Tras su presidencia fue senador, candidato a presidente, revolucionario en La Verde y del Parque, candidato a la presidencia nuevamente y una senaduría más. No se cansaba nunca, porque además compró el diario La Nación Argentina y lo convirtió en La Nación. Escribió las biografías de Belgrano y San Martín y la traducción de la Divina Comedia de Dante. Evidentemente fue un hombre clave. Sin embargo, no necesariamente ocupa un lugar en el panteón de padres de la patria. De esto hablamos con Alejandro Ujanian, que nos dijo lo siguiente. Sería por qué Mitre no ocupa ese lugar, no termina teniendo un ento. Sin duda va a ser una figura importante. Sí. Pero no termina teniendo un enorme reconocimiento, ni como militar, ni como presidente o estadista, ni como legislador, etc. Sí. Y ahí probablemente tenga que ver, la respuesta probablemente tenga que ver con 2 cosas. Primero que la vida de Mitre es prolongada y su muerte llega a un momento en el que la Argentina que él había colaborado a construir ya se estaba disolviendo. Claro. A diferencia de lo que sucede con Sarmiento y con Alberti, que fallecen en el momento del apogeo de esa construcción. Más bien era un momento en el que se comenzaba a discutir la etapa anterior y se comenzaba a discutir críticamente. Y, entre otros, se hacía responsable a quienes habían tenido roles centrales en la formación de ese Estado, y entre ellos estaba Mitre. O sea, no es que Mitre sea una figura más polémica que los otros, pero sí coincide su fallecimiento, que es el momento en el que se produce la apoteosis, digamos, que la elevación de esos hombres comunes a su carácter trascendente respecto del resto de los mortales. Ese momento es probablemente un poco más tardío. Fuera de eso, sin duda, la obra de Mitre es una obra, creo yo, tan importante, tan vasta, tan decisiva, no solo lo que aparece en los libros, sino sus intervenciones como legislador, como orador público, etc., son tan valiosas como la de otros que terminaron ocupando un lugar más central. Para profundizar en las figuras de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, les recomendamos que lean el libro de Hilda Sábato, Historia de la Argentina 1852-1890, publicado por Siglo XXI. Un librazo que te sintetiza el periodo y de muy amable lectura. Queremos agradecerle la participación en este episodio a Hilda Sábato, Alejandro Ujanian, María Victoria Barata y Guido Cordero. Como en todos los episodios, les preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore. Hilda Sábato nos dijo esto. El problema es que es mucho tiempo, ¿no? Del 19 es fácil, pero el 19 y 20 es más difícil. El problema ahí lo tengo, fíjate vos, lo tengo en el 19 entre Urquiza y Mitre, porque a mí Urquiza me gusta mucho. Me parece un tipo interesante, ¿no? Me parece que hay algo que ahí pasó. Voy a hacer una elegía, voy a irme al principio y al final. Voy a poner Urquiza, Mitre, Perón y Alfonsín. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio y agarrarlo calentito. En el próximo episodio de la banda presidencial llegamos a los 80, con una nueva generación al mando del país, paz y administración, y un unicato que viene pisteando como un campeón hasta que las boinas blancas toman la ciudad y estalla el parque. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Adiós. Esto fue La Banda Presidencial,
un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.